Hay una antigua ceremonia que contiene una predicción sorprendente acerca de tu futuro. Una nación de esclavos escapó por la noche de quienes los sometían y al hacerlo estaban escribiendo una historia que puede revolucionar tu vida y darte una libertad con la que solo tú puedes soñar. ¿Cuál fue su secreto? Toma tu Biblia y en un momento más regresaré para que la estudiemos juntos. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, vestidos para la cena. Es una noche primaveral en la antigua tierra de Egipto. Los granos maduros para la cosecha se mecen bajo la luna llena de una tarde serena. Cuando el día de labores ya ha terminado, todos están a resguardo en sus casas y un aroma de pan recién horneado y de cordero asado inunda el aire. Parece un día de trabajo cualquiera, con excepción de un detalle. Todos están cenando con los abrigos puestos. También han calzado sus sandalias y el padre de familia tiene un bastón en sus manos, de esos que se usan en las caminatas. De repente, la quietud de la noche es lacerada por el lamento desgarrador de una madre que acaba de encontrar el cuerpo de su hijo mayor rígido y frío sobre la cama. Otro grito surge de la casa vecina porque acaban de hacer el mismo descubrimiento. Algo o alguien está cobrando las vidas de los hijos mayores. Pero eso sucede únicamente en las casas de los egipcios. Nadie toca a los israelitas. Cuando el faraón despertó por la mañana, se enteró de que su hijo mayor había muerto. Aunque el faraón era considerado como un dios entre los egipcios, no tuvo poder para detener la desgraciada plaga. Tampoco había sido capaz de evitar las anteriores plagas que habían caído sobre Egipto. ¿Cuánto más podría soportar su pueblo? Quizás ya era hora de que los israelitas se marcharan. Quizás era el momento de liberarlos de la esclavitud, pero Él ya lo había prometido antes y la naturaleza humana es rápida para olvidar una promesa hecha bajo presión. En nuestro mundo moderno, por ejemplo, la concurrencia a las iglesias trepó hasta el techo después del 11 de septiembre, porque la nación comprendió que hay cosas que necesitan respuestas superiores. Pero el furor duró unas pocas semanas y la mayoría dejó de asistir a la iglesia. Cuando estamos ante dificultades reales, serias, se nos hace fácil recurrir a la religión, pero cuando la vida vuelve a sonreírnos, el cambio de nuestros corazones se desvanece. Eso le había sucedido al faraón vez tras vez. Ahora, la Biblia nos dice que cuando el río Nilo se convirtió en un torrente de sangre, el faraón hizo toda clase de promesas. Cuando el país quedaba infestado de moscas, langostas o ranas, corría a hacerle promesas a Moisés, pero en el mismo instante en que todo se volvía a la normalidad, su corazón se endurecía y se olvidaba de lo prometido. Pero la pérdida de su primer hijo ya era el colmo. Bien, dijo el faraón, váyanse de aquí, fuera. Sin embargo, cuando los israelitas se fueron, volvió a arrepentirse de su decisión y envió su ejército tras ellos. Pero esta vez, Dios trazó una línea en la arena. El ejército egipcio fue sepultado por las aguas del Mar Rojo y los israelitas siguieron su camino sin haber padecido la horrible plaga. En el capítulo 12 del libro de Éxodo, encontramos la sorprendente historia de toda una nación que hizo algo fuera de lo común. Ellos rociaron sangre en los marcos de sus puertas. Y así lo cuenta la Biblia en Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo.
y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. En el 10º día del mes, los israelitas fueron al campo a elegir corderos para una ceremonia especial. Y no podía tratarse de cualquier cordero, tenía que ser el mejor que tuvieran. La Biblia dice que debía ser perfecto, sin ninguna falla, ninguna mancha, y debían apartarlo hasta el día 14, cuando sería sacrificado para que la familia pudiera comerlo. Ahora bien, además de comer el cordero, tomaron su sangre y la rociaron en los dinteles de sus hogares, o sea, en el marco de las puertas. De esa forma, el ángel destructor pasaría de largo por sus hogares y continuaría por el siguiente. Esa es la razón por la cual a la celebración de aquella noche todavía se la llama o la llamamos Pascua, que quiere decir pasar por alto. Porque la plaga de la muerte pasó por alto el pueblo de Dios y no les causó ningún daño. No se necesita mucha imaginación para comprender el mensaje que Dios estaba tratando de enviarnos aquella noche. A lo largo de la Biblia se lo llama a Jesús el Cordero de Dios. Y en el libro de Apocalipsis recibe ese título más de 20 veces. El Cordero inocente que los israelitas sacrificaron era un símbolo de Jesús, el inocente Cordero de Dios que moriría por los pecados del mundo. Y cuando tú y yo aceptamos la muerte de Cristo a nuestro favor y rociamos con su sangre el dintel de las puertas de nuestros corazones, la plaga de la muerte, consecuencia del pecado, se irá de largo. Pero hay más de lo que se ve a primera vista. Después de que la sangre del cordero era rociada en los marcos, la Biblia nos dice que la familia asaba y comía el cordero junto con pan sin levaduras y hierbas amargas. Si sobraba carne después de la cena, debían destruirla en el fuego, porque bajo ninguna circunstancia podían desperdiciarla o permitir que se corrompiera. Ese símbolo también señala a Jesús, cuyo sacrificio en la cruz no puede desperdiciarse. Y aunque pasó por la muerte en nuestro lugar, su cuerpo no se descompuso en la tumba. David escribió una profecía sorprendente que se encuentra en Salmo 16, versículo 10. Y él dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es una profecía referente a Jesús. Y eso es exactamente lo que sucedió. Jesús fue colocado en la tumba, pero no permaneció allí. La Biblia nos dice que al tercer día se levantó de entre los muertos y gracias a su victoria sobre la tumba, también nosotros podremos pasar del sepulcro a la vida eterna. Y al estudiar el símbolo del Cordero Pascual, no caben dudas de que señala a Jesús. Después de la primera Pascua, los israelitas continuaron celebrándolas todas las primaveras. En el 10º día del mes de Nisán, en el calendario hebreo, elegían un cordero para el sacrificio y lo sacrificaban el día 14. Durante los 4 días que iban desde la elección hasta el sacrificio, solían atar al cordero en una estaca para que la gente pudiera examinarlo y asegurarse que no tenía defecto. Es muy interesante que en el capítulo 12 del Evangelio de Juan se cuenta que Jesús entró a Jerusalén en un burro en el 9º día del mes, o sea, 5 días antes de la Pascua. Y en el capítulo 19 de Lucas leemos que después de la entrada en la ciudad, expulsó a los cambistas del templo y comenzó a enseñar públicamente. Puede parecernos un tanto extraño que Jesús haya dedicado tanto tiempo a la enseñanza en público cuando sabía que las autoridades estaban procurando apresarlo. Pero si comparas a Jesús con el Cordero Pascual, verás que no es para nada extraño. El registro bíblico nos indica que Jesús enseñó públicamente en el templo desde el día 10 del mes hasta que fue crucificado el día 14. Al igual que el Cordero Pascual, estuvo en exposición pública para que todos los que quisieran pudieran inspeccionarlo. Pudieron escuchar sus enseñanzas y juzgar por sí mismos si era o no un cordero puro y sin mancha. Y cuando Jesús fue llevado a la corte de Anás,
el ex sumo sacerdote Anás dijo que se explicara a sí mismo. Al responderle, Jesús dijo que había estado en el templo enseñando públicamente, y si Anás quería saber cuáles eran sus enseñanzas, pues que vaya a preguntarle a la gente que lo había escuchado. Puedes leerlo en el capítulo 18 de San Juan. Y al igual que el Cordero de la Pascua, Jesús había estado en exhibición pública el tiempo suficiente para que todos comprobaran que era el verdadero Cordero de Dios. Eso quiere decir que tú y yo también tenemos nuestro Cordero Pascual, y su nombre es Jesús. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús por primera vez, dijo lo que aparece en San Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su primera carta a la iglesia de Corinto, Pablo dice que Jesús es nuestra Pascua y dice que fue sacrificado por nosotros. Pedro dice que Jesús era el Cordero perfecto, sin mancha ni tacha. Y en el libro de Apocalipsis, Juan ve a Jesús entrando en las cortes celestiales como un cordero que fue inmolado. Ahora, como ves, en la Biblia hay una invitación para que rocíes la sangre de Jesús en el marco de la puerta de tu corazón. Él dio su sangre para que tú pudieras escapar de la plaga de la muerte y disfrutar de la vida eterna en su presencia. María era una niñita que necesitaba urgentemente una transfusión de sangre. Padecía una enfermedad muy rara y su única posibilidad de vivir era que alguien que ya hubiera tenido esa enfermedad y se hubiera curado donara su sangre. Su hermano mayor, Timmy, reunía esas características. Los angustiados padres llevaron a sus hijos al hospital donde el médico entrevistó al pequeño Timmy. Escúchame, Timmy, tengo una pregunta muy importante que quiero hacerte y quiero que lo pienses muy bien. ¿Estás dispuesto a dar tu sangre para tu hermana? Hubo un silencio mortal en la habitación. El niñito no nos dijo palabra por algunos momentos y luego hizo una mueca con los labios como si estuviera a punto de llorar. Alguien iba a decir algo para aliviar la tensión del niño cuando su mueca se convirtió en una enorme sonrisa. Por supuesto, doctor, dijo Timmy, estoy dispuesto a hacerlo por mi hermana. Llevaron a los dos niños hasta una habitación, María pálida y enferma, y su hermano mayor lleno de salud. Ninguno de los dos hablaba palabra, pero en algún momento sus ojos se cruzaron. Timmy le envió una sonrisa a su hermana, pero la sonrisa desapareció cuando la enfermera introdujo una aguja en su brazo. Miró el flujo de la sangre por el tubo en completo silencio hasta que pidió que llamaran al doctor. ¿Qué necesitas, Timmy? Doctor, preguntó, ¿cuándo voy a morir? Recién entonces todos comprendieron por qué Timmy había dudado un poco antes de dar su consentimiento. Pensaba que tenía que dar toda su sangre para salvar a su hermana y por lo tanto tendría que morir. Oh, nadie tiene mayor amor que este, dijo Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. Amigo y amiga, el Cordero Pascual nos enseña que Jesús estuvo dispuesto a darse por completo para rescatarnos para su reino. No solo estuvo dispuesto a derramar su sangre, también estuvo pronto para morir y librarnos así de la plaga de la muerte y de la esclavitud del pecado. Me gusta la forma en que lo dice la escritora cristiana Martha Zimmerman. Ella escribió así: Dios sacrificó al Cordero en el altar de la cruz. Esas tablas de madera se convirtieron en el marco de la puerta de nuestro hogar. Dios nos promete pasar por alto nuestra sentencia de muerte si estamos dispuestos a ponernos bajo su protección. Eso es lo que recordamos y celebramos en la Pascua. Qué lindas palabras. Bueno, Isaías, el profeta evangélico, predijo la crucifixión de Jesús con términos que nos recuerdan la Pascua, y lo vemos en Isaías capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nunca estuve en un matadero, pero me imagino que debe ser algo terrible. Una cantidad de animales que cuando se dan cuenta de lo que está pasando comienzan a protestar a los gritos. Pero los corderos se comportan de un modo distinto.
Se quedan callados sin protestar. Y esa puede ser otra de las razones por las que Dios eligió este maravilloso animalito para representar a su Hijo. Cuando Jesús ingresó en el patio para ser juzgado, se negó a pelear. Aun cuando lo escupieron y lo azotaron y tiraron de su barba, nunca respondió a las agresiones. Sabía que para que tú y yo pudiéramos entrar en el paraíso, Él debía pasar por todo eso y por la cruz. No había otra manera. Y lleno de un amor por ti, que es difícil de entender, cumplió mansamente con su destino. Oh, ¿cuántas veces me pregunto cómo hicieron los ángeles para no reaccionar cuando Jesús fue llevado a la cruz? ¿Qué los detuvo cuando lo azotábamos en la espalda con un látigo romano al perfecto Hijo de Dios? ¿Quién los detuvo cuando nos burlábamos de Él y cuando clavábamos sus manos y lastimábamos su costado con una lanza? ¿Cómo pudieron refrenar sino actuar? ¿Sabes? Yo me hice esas preguntas por mucho tiempo hasta que encontré un versículo en el libro Apocalipsis que nos da una pista de por qué los ángeles pudieron contenerse. En Apocalipsis 13:8 dice que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Quiere decir que aún antes de que hubiésemos pecado, Jesús se había ofrecido a sí mismo como nuestro Cordero sacrificial. En algún punto distante del pasado, antes de que el pecado hubiera llegado a ser un problema, Dios había planeado nuestra salvación por si acaso. Y antes de que Cristo naciera, los ángeles sabían el motivo de su venida y sabían cuán importantes somos para nuestro Salvador. Pero esto no quiere decir que le resultara fácil. Estoy seguro de que los ángeles contemplaban la forma en la que tratábamos a Jesús e hicieron lo único que podían hacer. Si Jesús les hubiese dado la orden, se habrían lanzado a la acción para terminar con el sufrimiento. Pero ese pedido de auxilio nunca llegó porque Jesús quería ser tu Pascua. Cuando lo arrestaron, Pedro, por ejemplo, sacó su espada para defenderlo. Pero Jesús le ordenó que se detuviera. Pedro le dijo, ¿no te parece que si quisiera podría llamar a 12 legiones de ángeles? ¿No crees que podría detener todo esto? En ese breve instante, Jesús nos mostró algo que es muy importante. No era un mártir indefenso. No fue hasta la cruz porque no tuviera más remedio. Sufrió y murió porque era la única manera de librarte de la carga del pecado. No es que quisiera sufrir. La Biblia nos muestra claramente que en el jardín de Getsemaní su sufrimiento fue tan terrible que Jesús llegó a pedirle al Padre que se lo quitara. Pero, dijo Jesús, quiero hacer tu voluntad. Así que si debo pasar por esto, lo voy a hacer. Y con el ojo de la mente pudo verte a ti, aunque el hecho sucedió hace 2000 años. Y sabía que si no iba a la cruz, tú te perderías el reino de los cielos y no podrías pasar la eternidad junto a Él. Entonces pasó por todo eso y fue por amor a ti que no permitió que los ángeles impidieran la crucifixión. Pero trata de imaginar cuánto debe haberles costado contemplar sin poder hacer nada. ¿Qué sintieron cuando nos vieron escupiendo el rostro del Hijo de Dios, clavándolo en una cruz? ¿Qué sintieron cuando nos vieron burlándonos de nuestro propio Creador? Como no podían hacer nada para evitarlo, deben haber volteado sus cabezas con horror y vergüenza. Por todo ello, nos preguntamos, ¿qué sentirán cuando alguno de nosotros rechaza la invitación de Jesús? ¿Cómo hacen para contenerse cuando ven que seguimos alejándonos de Cristo? Bueno, esto me recuerda a la famosa historia del hombre que maniobraba un puente levadizo para trenes de pasajeros. Un día llevó a su hijito consigo y con el paso del día perdió de vista dónde estaba jugando el niño. Lo buscó por todas partes y para su horror descubrió que el pequeño había caído en la caja de las máquinas que elevaban y bajaban el puente. Como si fuera poco, en ese mismo momento escuchó el sonido del tren que se acercaba. ¿Qué haría?
Un tren lleno de pasajeros iba a caer en el río si él no bajaba el puente, pero si lo hacía, su único hijo iba a ser aplastado. No tenía tiempo para deliberar, tenía que tomar una decisión. Y en lo íntimo de su ser sabía lo que tenía que hacer. No podía sacrificar a los seres amados de los demás para salvar al suyo. Entonces corrió a la caseta y con los ojos apretados bajó el puente. El tren pasó sin inconvenientes, pero su hijo se había perdido. Y mientras miraba el paso del tren se dio cuenta de que los pasajeros no tenían la más mínima idea de que acababan de ser salvados. Hablaban y reían entre sí, leían libros y revistas, pero nadie, absolutamente nadie, supo que un niñito había perdido su vida para que ellos se salvaran. Era más de lo que un padre pudo soportar. Y aunque su voz era ahogada por el rugido del tren, gritó con voz agónica: ¿No les importa que yo haya dado mi único hijo para salvarlos? Amigo y amiga, hay un versículo en la Biblia que algunos encuentran un tanto confuso. Está en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 6. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esta es la parte confusa. En otros lugares la Biblia dice que Jesús murió una sola vez para salvarnos. Es algo que sucedió una vez, pero aquí dice que Jesús es crucificado de nuevo. Ahora, ¿cómo puede ser? En este caso, el contexto nos habla de personas que conocieron a Jesús, pero que decidieron caminar lejos de Él. Cuando eso sucede, cuando elegimos pecar deliberadamente, es como si volviéramos a crucificarlo. Los ángeles contemplan sin poder dar crédito a sus ojos cuando nos apartamos de la cruz y lo rechazamos. Somos como los pasajeros de aquel tren, desentendidos por completo del enorme costo que tuvo nuestra salvación. El don de Jesús en la cruz es tan grande que los muchos de nosotros jamás podremos entenderlo plenamente. Fue más que el dolor de los clavos y la humillación de las burlas. Fue la separación completa y definitiva de su Padre y el peso de tus pecados sobre Él. Fue la ira de Dios contra el pecado que se derramó sobre Él cuando eras tú el destinatario. Abandonó todo lo que tenía en el cielo para que tú puedas disfrutarlo. Y se hizo pecado por nosotros para que podamos compartir su justicia. Tú tienes un Cordero de Pascua. El inocente Hijo de Dios se entregó a sí mismo para que la destrucción final del pecado pasara de largo en tu vida. Ocupó tu lugar e hizo posible que vivas una vida nueva con la garantía del paraíso en la presencia de Dios. Pero no te va a forzar. Al igual que el Cordero Pascual de la antigüedad, puedes examinarlo para ver si es como Él dice. Y la decisión queda en tus manos. ¿Aceptarás al Cordero de Dios? ¿Rociarás su sangre en los dinteles de tu corazón? Dedica unos momentos a meditar hasta dónde llegó Cristo para que tú puedas recorrer el camino que conduce a la presencia de Dios. La Biblia nos enseña en ese versículo tan conocido que podemos repetirlo juntos, San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Déjame hacerte una pregunta en este mismo instante. ¿Qué es lo que te impide aceptar ese regalo y colocar la sangre del Cordero de Dios en el marco de la puerta de tu corazón? ¿Por qué no oramos juntos? Inclina tu rostro. Padre Celestial, estamos ante ti sobrecogidos por el amor que nos manifestaste en la cruz del Calvario. Allí tu Hijo derramó su sangre. Estuvo dispuesto a que la culpa de nuestros pecados recayera sobre sí. Estuvo dispuesto a separarse de su Padre para que nosotros pudiéramos unirnos a ti. Señor, te agradecemos por el don de Jesucristo. Y ahora te confesamos que somos pecadores y necesitamos de su ayuda. Te pedimos que nos perdones, que nos libres de toda injusticia y que nos pongas en el camino al cielo. Pero por sobre todas las cosas, Señor, queremos decirte que te amamos
y que te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Nueva vida, nuevo tiempo, toda gloria a tu nombre santo. Ya es hora de recomenzar. Vive ahora un nuevo gesto de amor. Deja la voz de Dios que te puede alcanzar. Muestra al mundo entero la luz que solo Cristo da. Canta un himno de amor, comunión y loor. Alza el rostro y mira al cielo, hogar de Dios. Entrégate en oración a quien te quiere salvar. Y deja un nuevo tiempo surgir. Abre los brazos, mira al cielo. Dile a Cristo, quiero estar contigo. Tu futuro puede al fin cambiar. El secreto es aceptar a Jesús. Deja al Padre obrar, deja la luz brillar. El camino es Jesús, intenta en él descansar. Lo que fue ya pasó, nueva vida vendrá. Toda historia tiene un fin. Que sea así. Sea así. Un nuevo tiempo está por comenzar. Hoy te ofrecemos gratis un minidisco con las lecciones del nuevo curso bíblico Está Escrito. Este estudio de 24 lecciones en formato PDF para tu ordenador o computadora es un curso claro y atractivo de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Si vives en los Estados Unidos, pide tu copia gratis a la dirección que aparece en pantalla. Si vives fuera de los Estados Unidos, puedes obtenerlo por internet en forma electrónica visitando nuestro sitio estaescrito.tv. Oh, el amor de Dios, cuán grande y profundo es, como lo dice el himno. ¿Qué más pudo haber hecho para salvarte? Es por eso que te invito a continuar estudiando mensajes de esperanza en la palabra de Dios. Visítanos si tienes la oportunidad en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.